Elecciones del 22 de octubre, lo que sería la primera vuelta, en donde hay muchas especulaciones, donde muchos están diciendo que Milei puede ganar en primera vuelta, que ahora no, que bajó y que se le acercó más a Bullrich. Vamos a hablar con el señor Gustavo Marangoni. ¿Cómo te va, Gustavo? El gusto de saludarte. Hola, Guillermo, igualmente buen día para vos y todos allí. Gracias por llamar. Bueno, coincidimos en algo así, prima facie. Milei ha ganado el centro de la escena, apareciendo o desapareciendo, sin haber estado tanto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, absolutamente, digamos, está en el centro de todas las conversaciones y eso obviamente que siempre es una ventaja, aunque hablen mucho mal Claro. de él o de su propuesta, pero el hecho de estar hablando de él alimenta la centralidad. Claro. Bueno, a eso quiero referirme, porque, por ejemplo, un artículo destacado de The Economist, que es una revista que se edita en Londres de 1840 y pico, ya se refiere a Milei como autoritario y un riesgo para la democracia. O sea, ya no son todas rosas, ya lo empiezan a ver de otra manera. Y yo quería tener tu opinión, si esto tiene que ver con el avance que ha tenido, algunos dicen también, en las encuestas hacia el 22 de octubre. ¿Qué opinas al respecto? Mira, en realidad, primero llama la atención que The Economist, que es como un faro, vamos a decirlo así, para las miradas liberales del mundo, salga a pegarle como fuego amigo, aunque a lo mejor ellos están pensando en una suerte de Trump o Bolsonaro, con lo que sí tienen diferencia. Segundo, creo que en Argentina tiene menos repercusión, ¿no? A lo mejor hablamos aquellos que nos interesa el votante de Milei no lee The Economist. De lo que puede decir The Economist, pero fortalece esto que hablábamos antes, Guillermo, que estén todos alrededor de lo que hace, lo que deja de hacer, lo que piensa, lo que deja de pensar. Quizás el énfasis de los otros dos candidatos con posibilidades, en el orden que me parece que tienen más posibilidades, es decir, Sergio Massa y Patricia Bullrich, tienen que empezar a poner el énfasis o el eje en lo que ellos quieren articular. Algo de eso me parece ver en la iniciativa del ministro y candidato Sergio Massa respecto al proyecto de ganancias, y algunas otras alternativas, algunas que tienen que ver con la reunión de Tucumán. Es decir, tratar de, bueno, fenómeno, ya hablamos mucho de este hombre, ahora hablemos un poco de mí, ¿no? Hablemos un poco de lo que yo quiero hacer, de la visión de futuro, de lo que estoy viendo, y creo que esa sería una forma de emparejar la cancha. ¿Por qué das ese orden, Milei, Massa, Bullrich? ¿En base a qué, Gustavo? En primer lugar, creo que después de la elección del 13 de agosto, Bullrich, que tenía una expectativa muy alta, se encontró en una posición muy incómoda, porque quedó en el medio, que era justo lo que ella consideraba como el peor de los lugares en la política. Era lo que más le recriminaba a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? La tibieza, estar en el medio. Paradójicamente el resultado la puso en el medio. Y además, mira, Guillermo, es una elección de tres, más allá de que formalmente hay 5, lo digo respetuosamente a la figura de Schiaretti o de Bregman, pero en una elección donde hay 3, bueno, hay 2 para los cuales es muy fácil unificar. Milei dice, los otros 2 son la casta. Sergio Massa dice, los otros 2 son la derecha. ¿Qué puede decir Bullrich para agrupar a los otros 2? Claro. A Massa y a Milei. Tiene más dificultad. Claudio, entonces, perdón que te interrumpa, te quería preguntar, ¿le está costando a la oposición y al oficialismo hacer campaña sin grieta? Lo que pasa es que hay otra grieta, digamos, ha surgido la grieta Milei, claro, pero es nueva. Que ha dejado. Claro, es una grieta saca otra grieta, un clavo saca otro clavo. Entonces, creo que eso es lo que ha pasado a partir del 13 de agosto. Tanto tiempo, tanta energía señalando que kirchnerismo con no kirchnerismo, con antikirchnerismo, que sí, que no, que hacemos. Bueno, apareció alguien y dijo la casta y nosotros, y por eso yo creo también que Sergio Massa está haciendo casi más énfasis en el clásico discurso del Frente Renovador del 2013 y del 2015, como para tratar de releer la nueva situación post-13 y saber que me parece que los objetivos son secuenciales. Primero, entrar al balotaje y después resetear
en un nuevo River Boca, digamos, el camino al 19 de noviembre. Gustavo, primero le aclaramos a Angie que sos Gustavo, Es no que decía Claudio. perdón. Lo que pasa es que El vos... número 5, Claudio. ¡Qué buchón! ¡Qué buchón que ¿Qué sos! número Es un 5? tipo educado. Déjalo pasar, Lucio, qué mal compañero. Huracán, Gustavo, San te pido Lorenzo, perdón. Boca, Independiente. Jugó en 3 grandes y medio. ¿Qué buchón? 4. Sí, claro, Huracán y Te la voy a San devolver, Lorenzo. Lucio y Mateo. No, vos sos un tipo educado, lo elegiste, pero bueno. Pero la pregunta, yo tengo una pregunta muy sencilla, que es, porque empiezan a aparecer contradicciones en el discurso de Milei, ¿no? Esta semana, sin ir más lejos, Darío Epstein y Carlos Rodríguez dijeron que la dolarización no es tan fácil, ni tan rápida, ni realizable en el corto plazo. ¿Al votante de Milei le importan algo las contradicciones o está tipo cabeza de termo, lo votamos igual? Perdón por la expresión cabeza de termo. Sí, a lo mejor yo iba a Claudio. empezar para decir que esté respetuoso de los votos, pero creo que no le interesan mucho las contradicciones, si no, no hubiese tenido 30% de los votos, porque las contradicciones de Milei no empezaron después del 13 de agosto. Las contradicciones me refiero en el hecho que, como es un espacio que se autotitula libertario, las asume con mucha naturalidad. Sí. Tiene 4 propuestas de dolarización y dicen nosotros tenemos puntos de vista distintos. Lo que salga, ¿viste? Como cuando te dicen, haz una nota, escribí, ¿y cuánto? Lo que dé. Lo Y que dé. Bueno, entonces ahí tienen como una ventaja respecto de los otros dos actores, porque yo insisto en lo mismo, ¿no? Acá, si me permiten, una suerte de vicio de la facultad, digamos. Marshall McLuhan decía en la década del 60, el medio es el mensaje. Uno diría acá, el candidato es el mensaje. Bien. En el caso de Milei, el candidato es el mensaje. No tanto lo que dice, sino cómo lo dice, cómo lo encarna, cómo lo teatraliza en el sentido de representación de la política. Creo que ese personaje tiene otro personaje. Ahora, ¿tiene un techo enfrente. eso? Ahora, ¿tiene un techo? Digo, es decir, ¿hay un techo donde hasta cierto porcentaje el electorado compre ese personaje y otro porcentaje nunca lo compraría? Bueno, sí, creo que hay una parte importante del electorado que no compraría eso, y hay una parte que duda, porque dice, bueno, está bien, las críticas que hace Milei respecto de la dirigencia política tradicional son ciertas, pero él podría conformar equipos y gobernar, y yo creo que es ahí donde a lo mejor encuentra Sergio Massa el punto más fuerte. Claro. En el hecho de que es alguien que, si bien es cierto que se tiene que hacer cargo, digamos, de la mochila del Ministerio de Economía con todo lo que eso implica, el absorber las malas noticias, pero también lo muestra como alguien de experiencia de gestión, que Gustavo, tiene el seniority, digamos, como para hacerse cargo de determinadas cosas. Entonces ahí creo que hay un punto. Te agrego algo, es verdad, el aparato, bueno, de hecho, el PJ ahora dicen que está recuperando fuerza, que se está alineando detrás de Massa, se van a juntar todos el fin de semana. Dicen para enfrentar a Milei, o sea, ya no consideran a Bullrich, lo cual es una estrategia. Ahora, también dentro de Juntos por el Cambio, y me consta porque he hablado con protagonistas radicales y del PRO, hay mucha bronca con Mauricio Macri, que dicen que Macri fue el que atizó al personaje Milei, lo cual ahora lo estaría obligando, el próximo lunes, algunos dicen, a hacer un mensaje contundente a favor de Patricia Bullrich. ¿Es tarde o sirve, después de que lo vistió y lo hizo crecer? Bueno, pero Guillermo, permitime agregar algo. Patricia Bullrich también se sacaba fotos con Milei, tomando café. Porque pensaba que estaba en ganadora, antes de los resultados de las PASO. Pensaba que Sí. yo te atraigo, vos venías a mi espacio. Y después Milei fue el que dijo, papi, gané yo, ahora ustedes vienen. ¿Se entiende? Mirá, yo creo que la última vez que conversábamos hacíamos referencia a Maquiavelo y a los consejos de los clásicos. Aquel que contribuye a que otros se hagan grandes, después, digamos, después se convierte en el menú, ¿no? Claro. Porque el que se agranda quiere después ganar e ir por todo. Yo creo que el punto a lo mejor de la estrategia de Patricia Bullrich, sobre todo a partir de la elección de Carlos Melconian, se entiende como que ella también quiere introducirse en la discusión económica. Ya sabemos que Milei es dolarización, que el gobierno defiende la estrategia del peso y ella busca ahí la estrategia bimonetaria, pero ¿cuál es el punto? Que Milei es el economista y candidato, que Sergio Massa es ministro y candidato, pero ella está como proponiendo un ministro de Economía como una suerte de hombre fuerte, con lo cual también puede plantear dudas respecto a qué pasaría en esa relación ministro presidenta si ella tuviese la consagración y los votos, porque sería ya un ministro que
contribuyó con el aporte de los votos y no un funcionario elegido ex post al 22 de octubre. Por eso digo, uno en campaña va tratando de hacer lo que puede. Lo que pasa, ¿no? Gustavo, Porque claro, pero yo creo que era necesario, porque digo, la entrada de Melconian, porque Patricia es como que un poco se amansó, empezó a hacer un discurso más amplio y hablaba cosas como esta. Esto es una gentileza de TN. A ver, por favor, pónganlo, chicos. Drama de... ¿Nos podés adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene? Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Drama de... ¿Nos podés adelantar algo un poquito? Gustavo, ¿lo habías visto esto? Es muy bueno. Sí, lo vi. Claro. Creo que ¿Cómo lo analizás? Porque digo, entiendo que es una época en que uno tiene que tener definiciones contundentes de políticas de Estado y Patricia intenta llegar al rasgo humano de la gente. No sé si es la forma, ¿no? Pero me gusta escucharte a vos siempre. Mira, Guillermo, yo creo que Patricia hasta previo al 13 de agosto era la dueña del pase corto, de la frase contundente, específica, y además de la imagen tipo Rambo, se vestía como gendarme y decía acá, hay que terminar. ¿Y qué le pasó? Y bueno, sacó el 17% de los votos. A ver. Le pasó la victoria pírrica. O ahora es Mauricio sin teleprompter. A ver, porque ahora Mauricio le Lucio, deja que explique el gran jugador. Le pasó una victoria pírrica, esas victorias de las cuales te dejan tan exhausto al ganador como al derrotado, ya sabemos. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta perdió, pero ella de alguna manera obtuvo una victoria que, como decíamos antes, la deja en el medio y ahora tiene que ponerse a diferenciarse del todo del que se le adueñó Milei, porque ella antes de la elección era todo nada. ¿Recuerdan el primer spot de campaña? Sí. O es todo o no es nada, y de repente apareció alguien que dice, no, Bullrich no es todo soy yo, porque si ella quiere hacer un ajuste de 3 puntos, yo quiero hacer uno de 15. Ahora y sí, si ella te podés quedar a mitad de camino, Gustavo, porque... Bueno, es que lo que creo que le sucede, por eso tiene que acudir a Carlos Melconian, que frente al peso de Sergio Massa y frente a la dolarización dice, bueno, las dos monedas, ¿no? Como Doña Flor y su dos maridos, bueno, las dos monedas, pero empieza a tratar de conciliar cuando el rol en el que se hizo fuerte en el pasado era precisamente el de ser una versión de la dama de hierro argentina. Un rol que no le alcanzó. Thatcher, digamos, ¿no? Gustavo, y ahora quedó dañada en eso. Gustavo, un rol que no le alcanzó y que la dejó mal posicionada. Te quiero preguntar por Milei, que es un hombre de altísimo perfil, y el alto perfil lo ha llevado a sumar el 30% de los votos, a ganar las PASO. ¿Qué error puede cometer para quedar afuera digamos, del balotaje o ser el próximo presidente, ganar en primera vuelta? ¿O qué acierto lo puede llevar a ganar definitivamente las elecciones y convertirse en el próximo presidente de la Argentina? Quizás el error que pueda cometer es pulirse demasiado, perder ese tono plebeyo y cuando vienen, ¿viste? Si ahora lo peinás demasiado, lo acicalás mucho y de alguna manera frente a todo lo que dicen del teorema de Baglini, ¿no? Lo haces demasiado prudente, le quitas esa cosa espontánea y que lo llevó justamente a ser la referencia de muchos. Yo creo que por ahí puede pasar, no por tanto lo que declare, porque mirá si ha declarado cosas a lo largo de estos últimos años, ha dicho cosas que a muchos a lo mejor le ponen los pelos de punta y a él sin embargo le permitió anabolizar sus posibilidades. Gustavo. Pero creo que el error puede pasar más por eso, que pierda ese espíritu de rebeldía con el que se identifican demasiados jóvenes, en virtud de ¿qué? De tener que tratar de satisfacer a otro sector de la población que le está diciendo, che, demostrame. Y el acierto que lo puede hacer ganar. Te podés hacer cargo de esto. Es delicado el equilibrio, ¿no? Porque en una elección
a ver, voy a decir una cosa que puede parecer una verdad de perogrullo. En una elección vos tenés que hacer el esfuerzo de tratar de conservar lo que ganaste, en este caso el 13 de agosto, corriéndote un poquito, pero sin perder lo que te acompañó. Y no es tan sencillo, ¿no? Claro. No es tan sencillo, porque lo mismo le puede pasar a los otros candidatos. Diga, bueno, voy a tener que hacer un giro más pragmático, pero si se me van los duros que me acompañan, bueno, es mucho más fácil. ¿Pero la decirlo. Argentina está preparada para un estilo Milei? Bueno, nadie está preparado para muchas cosas hasta que suceden. No, bueno, pero una Estados Unidos cosa no es... estaba preparado para Trump y Brasil para Bolsonaro, ¿no? Pará, Gustavo. Pero una cosa es algo que vos ya conocés. Y no estoy hablando en favor de nadie. Bullrich, ya sabés, más o menos, más allá de las declaraciones, alguna pifiada, qué sé yo. Y de Massa, lo mismo, digo lo mismo. Algunas cosas que conocés y algunas pifiadas también. Vas al viejo dicho de la abuela, mejor... Pero ¿sabés de malo Bullrich? conocido que bueno ¿Sabés de Bullrich? Bueno, que cambió en 20 días el discurso. Pero Milei te dice, yo tengo un 50% de que no saben si los voy a... Lo voy a decir como dice él, si los voy a cagar. Claro. Es decir, a mí no me da seguridad que alguien me diga eso. Al revés, a mí me da seguridad si me dice, yo no lo voy a hacer lo que hacen los otros. ¿Se entiende lo que voy? Sí, a ver, el tema es el siguiente. Yo creo que el 13 de agosto quedó claro que la etapa que viene la Argentina va a ser una etapa donde el Estado se va a resetear, donde probablemente va a haber más incentivos a la inversión, menos regulaciones, etcétera. En eso los tres candidatos se manifiestan a favor del presupuesto equilibrado, de tratar de abrir la economía a los emprendedores, a las nuevas tecnologías, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene mejores condiciones para gerenciar eso? No solo personales, sino en capacidad de conciliar apoyos, tejer acuerdos. Y yo creo que ese es un punto que quizás se encuentre en los dos debates, la oportunidad en que cada uno diga, porque obviamente ya sabemos lo que va a decir Milei, yo quiero barrer con el status quo, y otro dirá, y a lo mejor hay que saber seleccionar aquellas cosas que del presente pueden servir y otras que no, pero hay que hacerlo de una manera que no genere una incertidumbre mayor. Gustavo, Yo insisto, perdóname, en una está Massa y en otra está Milei. Yo insisto con algo, a ver Lucio, ayúdame, fue Massot, ¿no?, de Juntos por el Cambio, el que también pidió que Macri intervenga. Claro, lo que dijo exactamente, dijo, la palabra fue definición, dijo... Me gustaría que Macri se defina, porque la verdad es que parece que juega para Milei y no para Patricia Bullrich. Y una cosa me llamó la atención, lo que dijo Massot, dijo, Bullrich encarna las ideas de la libertad de un modo seguro y confiable, o una cosa por el estilo. Como que, primero Massot le pide a Macri que se defina y que deje la ambigüedad, ¿no? O juega para Bullrich o juega para Milei. Y después es como que pescan en la misma pecera Milei y Bullrich. Me parece que eso también es un punto importante. Ahora, lo que llama la atención es que después de tantos años de internas a cielo abierto, propios y extraños no aprendan que hay cosas que se plantean en privado, ¿no? Sí, exactamente. Porque me parece que si no, atentan contra aquello que pretenden buscar. Yo te digo la verdad, Gustavo, tengo miedo que terminemos como España, cuando tenía 4 o 5 partidos que sacaban alrededor del 20% de los votos. ¿Y sabés por qué tengo miedo? Porque España tiene el euro como moneda, respaldado por el Banco Central Europeo, que en gran parte es heredero del marco alemán, y nosotros no. Entonces digo, si Argentina pasa del escenario de tercios a un escenario de cuartos, esto puede ser una masacre. Pero no sé si vos coincidís en la apreciación. No, yo creo que, yo creo que es muy probable que haya un balotaje en la Argentina y eso va a terminar de ordenar la oferta y probablemente consolide un presidente, cualquiera sea, digamos, con un capital político inicial importante. ¿Hoy estás viendo más Milei y Massa en ese balotaje? Sí. Hoy yo creo que eso es lo que tiene mayores probabilidades, sin querer jugar de Nostradamus, de decir, firmá, Guille, lo que va a pasar, pero me parece que es lo que tiene más probabilidad de suceder. Gustavo, perdón, quiero preguntar. ¿Con qué criterio te basas en esta afirmación hoy? Porque la Argentina es dinámica y el lunes por ahí estamos hablando de otra cosa. Creo que en el resultado del 13 de agosto Milei encuentra además la posibilidad todavía de gozar de cierta inercia del triunfador. Los ganadores siempre se ven más lindos, ¿no? Entonces, Gustavo... y muchos se quieren sumar. Y el lado de Sergio Massa, que yo creo que no hay que subestimar dos cosas.
que el peronismo, a pesar de un gobierno muy frágil como este, Sí. ha logrado hacer una elección que, es cierto, en términos históricos es la de más bajo rendimiento, pero después de estos 4 años, entonces según como quieras ver, el vaso medio lleno y medio vacío. Y segundo, yo creo que en esa actitud de su candidato, que parece que no está dispuesto a rendirse tan fácil. Entonces, en el fondo creo que lo que estamos viendo en Milei es una versión de antiperonismo plebeyo, pero el clivaje, el corte, la separación de las dos culturas políticas en Argentina sigue tan fuerte como en las últimas décadas. Peronismo, no peronismo, peronismo, antiperonismo. ¿Por qué digo lo de antiperonismo, que a algunos les puede resultar fuerte? Porque lo dijo el propio Milei la noche del 13 de agosto. Su primera declaración fue: no hay nada más injusto que la justicia social. Es verdad. Fue lleno contra el nombre y el apellido del peronismo. Y agregó, no es cierto que allí donde hay una necesidad haya un derecho. Digamos, fue contra Gustavo. Perón y Evita. No pudo haber sido más directo en el cuadrante conceptual que separó. Y eso me parece que es la película que venimos viendo en las últimas décadas, por supuesto, con las encarnaciones que cada coyuntura representa. Esto es una apreciación muy personal, ¿no? A mí me da la sensación que es una campaña con candidatos que siguen teniendo, en cuanto a propuestas, sabor a poco para el que escucha. Se está hablando permanentemente del tema de la economía, se está hablando de algo de seguridad. La Argentina tiene muchísimos problemas y los candidatos no hablan, por ejemplo, de la situación de los jubilados. Los candidatos no hablan de reformas que tienen que ver con la vida del día a día de trabajadores, de jubilados. No hablan de lo que pasó con el asistencialismo en la Argentina y lo que van a hacer más adelante. ¿No te parece una campaña con sabor a poco como a mí? Mira, también apelando, vos tuviste la honestidad intelectual de plantear que hacías algo subjetivo y yo también voy a decir lo mismo, lo voy a plantear un tema subjetivo. Yo creo que las campañas en Argentina y en el mundo no son hechos pedagógicos, no están hechas para desarrollar programas, buscan concentrar la prosa, trabajar sobre razones y emociones, pero de una manera muy intensa y muy veloz, y probablemente muchas de las apelaciones sean a confiar en las aptitudes, en primer lugar, de un candidato, en sus aptitudes personales y en sus actitudes, más que en todo un complejo programático. Eso, en todo caso, viene después, y sobre todo en esta época donde la singularidad, a partir de las redes sociales, de Instagram, de Twitter, donde todo parece pasar mucho por cómo es uno y por cómo siente uno, deja de lado otras cuestiones. Gustavo. Sí. A ver, yo no me quiero olvidar de un jugador muy importante, que es la Unión Cívica Radical. ¿Por qué digo esto? La Unión Cívica Radical todavía sigue formando parte de Juntos por el Cambio. Ahora, en este contexto en donde vos decís que se puede venir un balotaje entre Milei y Massa, ¿qué es lo que va a pasar? Porque entiendo que hay radicales enojados, que hay mucho voto de Larreta, dicen que no iría directamente a Patricia Bullrich, lo mismo voto radical. ¿Qué futuro le ves a la UCR? ¿Se refunda, renace como el ave fénix y vuelve el día de mañana a consolidarse, a tener en realidad tener un candidato propio? Porque la UCR está disgregada y con muchas intendencias y gobernaciones propias. Pero digo, ¿qué futuro le ves si es que no llega al balotaje? De discusiones muy ásperas, porque creo que hay un sector de la Unión Cívica Radical al que la figura de Milei le resulta intolerable, inconciliable. Y hay otros que han dejado a lo mejor prevalecer más su posición anti-kirchnerista y antiperonista, si querés, y eso los puede llevar a tener una visión un poco más amable para el libertario. Pero creo que la Unión Cívica Radical, como el resto de las fuerzas políticas en la Argentina, arrastra graves diferencias entre lo que se autopercibe y lo que es. El radicalismo, o muchos radicales, se autoperciben como liberales de izquierda, pero sin embargo están en una coalición que tiene un mensaje como mínimo de centro-derecha. Entonces, no son originales en esto, porque esas contradicciones también existen en el peronismo y probablemente menos, pero en los libertarios. Y ya pasó en la época de Macri, Gustavo, cuando ganó Mauricio Macri, que fue muy criticado por los radicales porque dice que los denostó, que no les dio los lugares
que les pertenecía, por lo que pusieron para que ganara el candidato del PRO? Mirá, Guillermo, yo creo que también, jugando a especular sobre el futuro, el que gane va a tener muchos aliados de esos que van corriendo a abrazarse al vencedor, pero los dos que pierdan se van a balcanizar. Gustavo, se van a dividir, no creo que perseveren unidos, sea quien fuere, de los tres el que gane, los otros dos probablemente se vayan a tupacamarizar, se vayan a cortar en pedazos, para decirlo de una manera más clara. ¿Le queda alguna bala de plata al peronismo? Por ejemplo, Cristina diciendo, mire, yo la verdad que después de las elecciones me retiro de la política, o no ves así ninguna jugada sorpresiva que pueda catalizar votos. Puedo pensar más fácil que Argentina ponga un astronauta nacional en la luna. Listo, respondido. A que Cristina se retire de la política. Que lo diga además, diciendo, bueno, me voy a cuidar a mis nietos. Está muy bien. Ya vayámonos preparando para el astronauta. Bueno, pero te pregunto porque lo de Alberto nadie lo esperaba, ¿no? Digo, cuando Cristina dijo el candidato a presidente es Alberto Fernández, yo soy la vice, Lucio, nadie lo esperaba. Lucio, independientemente del juicio de valor que cada uno tenga respecto de la vicepresidenta, está en la galería del grupo más selecto de presidentes que tuvo el país. ¿En qué sentido? 5 presidentes argentinos obtuvieron la reelección. De ellos, 3 solamente pudieron completar ese segundo mandato, Roca, Menem y ella. Y de los 3, solo uno, ella, pudo tener vida política después de su segundo mandato. Y otro mandato en el Poder Ejecutivo, como vicepresidenta. Gustavo, ¿le puedo preguntar algo respecto de Melconian? ¿Es el protagonista central de Baywatch? Digo, ¿es el salvavidas al que apela Patricia Bullrich? ¿Y puede rescatarla? Tomo el término de rescatar, ¿no? Parece como rescatando al soldado Ryan, ese que quedó detrás. Pero yo creo que es poner demasiada expectativa en un candidato a ministro de Economía. Me parece que es un hombre que ha llegado con un equipo. Mirá, probablemente en esta elección, a mi criterio, te encuentres con algunas definiciones que en otras no había. Hay 3 candidatos, ya lo mencionábamos, que tienen propuestas muy claras y diferenciadas respecto a lo monetario. Uno el dólar, el otro el peso, el otro lo bimonetario. Y después los 3 tienen muy claros sus sponsores económicos. Sponsors lo digo en el sentido más noble del término, es decir, los sectores económicos que los ven con más agrado y que los representan. Y yo creo que esto es bueno, porque frente a lo que algunos señalan que no, que parece que empresarios y políticos tienen que separarse como vírgenes vestales, yo quiero políticos que representen intereses, no que no representen nada. Es decir, hay políticos que representan más la economía del mercado interno, más mano de obra intensiva, otro que representa más el sector agropecuario, otro que representa más el sector de servicios. ¿Y por qué señalo la importancia de esto? Porque esos sectores empresarios también van a tener que decir cosas después del 10 de diciembre y pueden jugar un rol positivo en el sentido de jugar como una suerte de pauta moderadora respecto a eventuales excesos que pueden cometer aquellos que una vez que ganan una elección piensan que pueden ir más allá de sus fronteras. Por eso creo que puede haber un esquema en el cual a veces estamos todos mirando con mucho pesimismo o negatividad la Argentina, porque sabemos que van a venir meses difíciles, inclusive los del 24, pero también tenemos que ver que se abre camino, la política y la vida se abren camino, porque los países no quieren suicidarse, quieren seguir viviendo y superando sus problemas. Sobre esto que está diciendo, la última pregunta. Supongamos que gana Milei, ahora en la primera vuelta, o que gana en el balotaje. ¿Dónde va a sustentar su gobernabilidad? ¿En quién debería hacerlo en tal caso? Uno piensa que algunos dadores de gobernabilidad seguramente vendrán de Macri, de sectores del PRO, pero la verdad que es una pregunta difícil de responder porque yo no sé si él lo tiene claro, Guillermo. No sé si tiene una estrategia, porque, mirá, él ha creado un artefacto político muy eficaz, lo hemos visto en la elección del 13, contra la casta. Ahora guarda,
que contra la casta podés hacer campaña hasta el 22 de octubre o hasta el 19 de noviembre, pero una vez que tenés los atributos de la presidencia no hay lugar para castos, porque hay que pagar costos. Permítanme casi hacer este juego de palabras medio trivial. Casta, castos y costos. Cuando tenés que pagar costos, la castidad se pierde. Y eso te obliga a hacer cosas que desde un supuesto tribunal moral vos declarás inadmisible, pero cuando tenés que hacer tu día a día, te tenés que sentar y tenés que eventualmente hacer cosas. Entonces creo que ahí esa es precisamente la duda que tiene ya no la sociedad política, sino la sociedad civil, o una parte importante de ella, respecto a lo que podría representar una presidencia eventual de Javier Milei. Gustavo, antes Clarísimo, de cerrar, aclarale a Lucio que los íntimos te decimos Claudio. Claro. No piensa que soy una... Pará. La realidad es que es una falta de respeto. Chicos, Mirá, Quedó acá. la verdad que además, como dije antes, Claudio Marangoni fue un gran jugador y es una gran persona, así que... Avisale a Lucio. Y tiene una facha bárbara, además. los dos son Y muy tiene una parecidos. facha bárbara. ¿Tenés algo que ver con Claudio? Guille, no solo no tengo que ver, sino que mis dos apellidos, mi apellido materno es Pasarela. Ah, qué presión. No, Pasarela, pero dijo. ese es un nombre. Marangoni y Pasarela. Ese mejor olvidarlo. Genial. Fíjate que cuando Ese era olvidalo. adolescente y los dos jugaban al fútbol y yo Doloroso. daba los apellidos, me pedían el documento y decía, no, flaco, Me estás cargando. me estás jodiendo. Le digo, no, posta. Le digo, Levantaste la Copa del Mundo, sos un crack. Seguime darle la autógrafo. cédula para que me Qué crea. capo. Bueno, Pero nada que ver con ninguno de los dos. Gustavo, te mando un abrazo. Ahora en el corte les cuento a los chicos la anécdota que tenemos en cancha de Racing. Dale. Te mando un gran abrazo.